El lago de los Susurros, en el corazón del altiplano central de México, siempre había tenido una belleza inquietante. Rodeado de pinos centenarios y con sus aguas oscuras reflejando las nubes como un espejo roto, atraía a turistas en busca de paz y a lugareños que conocían sus secretos a medias. Pero en los últimos meses, la paz se había desvanecido, reemplazada por un miedo frío que calaba hasta los huesos. La gente desaparecía. Al principio, se atribuyó a accidentes desafortunados, un excursionista que se perdió en el denso bosque, un pescador que cayó de su barca en la oscuridad. Pero los incidentes se volvieron demasiado frecuentes, demasiado extraños. No había rastro de los desaparecidos, ni cuerpos, ni pertenencias, solo un silencio pesado que se asentaba sobre el lago como una mortaja. Las leyendas locales, antes susurradas con una mezcla de temor y superstición, comenzaron a tomar un cariz siniestro. Se hablaba de criaturas antiguas que habitaban las profundidades del lago, seres deformes y hambrientos que emergían en la noche para reclamar a sus víctimas. Algunos decían que eran espíritus de ahogados, atrapados para siempre en las aguas gélidas. Otros, con un miedo más primario en sus ojos, mencionaban a los Ahuitzotl, bestias míticas con manos en los extremos de la cola, capaces de arrastrar a sus presas a las profundidades con un lamento que imitaba el llanto de un niño. Doña Elena, la anciana curandera del pueblo más cercano, era una de las pocas que se atrevía a hablar abiertamente del peligro. Sus ojos, nublados por la edad pero aún penetrantes, se llenaban de una tristeza profunda al recordar a los jóvenes desaparecidos. El lago está enojado, decía con su voz áspera, algo antiguo se ha despertado en sus profundidades. No son espíritus de hombres, son algo anterior. Una noche de luna menguante, un grupo de jóvenes del pueblo, hartos del miedo y la inacción de las autoridades, decidieron aventurarse cerca del lago. Llevaban linternas temblorosas y una valentía forzada, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Estaban Raúl, el más escéptico del grupo, Sofía, la más sensible y nerviosa, Javier, el fuerte y protector, y Carmen, la curiosa y decidida. Se adentraron por el sendero que bordeaba la orilla, el aire húmedo y frío envolviéndolos como un abrazo helado. Los sonidos nocturnos del bosque, usualmente reconfortantes, ahora parecían susurros amenazantes. Las sombras de los árboles danzaban a la luz de sus linternas, transformándose en figuras grotescas en los márgenes de su visión. Al llegar a una caleta apartada, donde la leyenda decía que habían ocurrido varias desapariciones, se detuvieron. El lago yacía ante ellos, una extensión negra e insondable bajo el cielo moteado de estrellas. Un silencio opresivo lo cubría todo, roto solo por el ocasional chapoteo de algún pez o el crujido de una rama en el bosque. De repente, Sofía se detuvo en seco, agarrando el brazo de Javier con fuerza. ¿Escucharon eso?, preguntó con la voz apenas un susurro. Raúl frunció el ceño. Solo es el viento entre los árboles, Sofía. Estás demasiado tensa. Pero Javier y Carmen también lo habían oído. Un sonido breve, agudo, que parecía un sollozo distante, aunque no provenía del bosque, sino del centro del lago. Mientras discutían sobre lo que podría haber sido, el agua cerca de la orilla comenzó a agitarse suavemente. Lentamente, una forma oscura comenzó a emerger de las profundidades. No era una rama ni un tronco. Era algo más, algo amorfo y retorcido, con una textura que parecía de piel húmeda y escamosa. El miedo los paralizó por un instante. Luego, la forma se movió con una velocidad sorprendente, revelando brevemente lo que parecían ser extremidades largas y delgadas, terminadas en algo parecido a manos huesudas. Un hedor nauseabundo, a tierra húmeda y carne en descomposición, llegó hasta ellos. Raúl, a pesar de su escepticismo inicial, fue el primero en reaccionar. «¡Corran!», gritó, empujando a Sofía hacia atrás. Se volvieron y corrieron por el sendero, las linternas temblándoles en las manos. Detrás de ellos, escucharon un chapoteo furioso en el agua y un sonido que heló la sangre de sus venas, un lamento agudo y desgarrador, que sonaba terriblemente parecido al llanto de un niño. La criatura los persiguió por la orilla, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Las ramas azotaban sus rostros mientras corrían a ciegas, tropezando con las raíces y las piedras. El sonido del chapoteo y el lamento seguían resonando cerca, cada vez más fuerte.
Javier tropezó y cayó, gritando de dolor. Antes de que pudiera levantarse, una sombra se abalanzó sobre él. Vieron una forma oscura y alargada, unos ojos brillantes y amarillentos en la oscuridad, y unas manos huesudas que se cerraban sobre su cuerpo con una fuerza brutal. Javier gritó, un sonido de puro terror, antes de ser arrastrado hacia el agua cerrándose sobre él sin dejar rastro. Sofía y Carmen gritaron, pero no se detuvieron. Sabían que si lo hacían, correrían la misma suerte. Raúl, con el rostro desencajado por el miedo, corría a su lado, impulsado por la adrenalina. Llegaron al pueblo sin aliento, sus ropas desgarradas y sus corazones latiendo salvajemente. Intentaron contar lo que habían visto, pero sus palabras sonaban incoherentes, producto del pánico. La gente los miraba con incredulidad y temor, recordando las viejas leyendas con una nueva intensidad. Al día siguiente, un grupo de hombres armados del pueblo, liderados por un viejo cazador escéptico, regresaron al lago. Buscaron rastros, encontraron el lugar donde Javier había sido atacado, pero no hallaron nada más. El lago permanecía en silencio, su superficie oscura e impenetrable guardando sus secretos. Pero los desaparecidos no cesaron. Cada luna nueva, otra persona se desvanecía sin dejar rastros cerca del lago de los susurros. El miedo se convirtió en una presencia constante en el pueblo, paralizando la vida y oscureciendo el espíritu de la gente. Algunos se mudaron, incapaces de soportar la tensión constante. Otros se encerraron en sus casas al caer la noche, rezando a santos olvidados para que los protegieran de las criaturas que acechaban en la oscuridad. Sofía, Carmen y Raúl nunca volvieron a ser los mismos. La imagen de Javier siendo arrastrado al lago, el lamento escalofriante que lo acompañó, los perseguía en sus pesadillas. Sabían que lo que habían visto era real, algo terrible y antiguo que se había despertado en las profundidades del lago de los susurros, reclamando sus víctimas en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí solo el silencio ominoso y la eterna pregunta de quién sería el siguiente en desaparecer en sus aguas malditas. El lago seguía susurrando, pero ya no eran secretos de la naturaleza, sino los lamentos silenciosos de aquellos que nunca regresarían.